en este día. Fantástico, para aprender. Bien, entonces ahora sí, vamos con dudas que tengan. La vamos a invitar igual a Marina que nos haga un ejercicio antes de entrar de lleno y de vuelta a ver a dónde nos habíamos quedado, como para mirar para atrás en esta unidad 2. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, aprovechen. Si alguien como José quiere abrir un ratito la cámara, también. Así lo conocemos. Recuerden que hoy se cierra la actividad 3, individual. Bien. ¿No pudieron practicar o no hay dudas? ¿Cómo estamos? El tema de Infostat, más que nada, que no lo habíamos antes. Sí, ¿qué cosa particular, Ian? No, nada, el tema de adaptarse a su uso, ¿no? La primera vez que lo usaba para una actividad eso, y bueno, la adaptación pasó. Ok, pero perfecto, pudiste trabajar un poco y hay alguna duda, cualquier cosa igual lo pueden ir consultando, ¿sí? Por eso también dimos bastante tiempo para que puedan trabajar, para que nos consulten lo que necesitan, ¿sí? Sí, genial. Bien. A mí me pasó que al principio no entendía mucho, pero una vez que empecé digo, bueno, a ver, si yo quiero mirar si es varón y necesito especificar esto, empecé a entender dónde tenía que poner cada cosa y ahí me empezó a salir, pero al principio ponía cualquier cosa, entonces como que tuve un tiempito hasta agarrarle la mano. Bien, bien, sí. Sí, efectivamente es ir probando y identificando, ¿no? Los cruces de variables, qué información nos dan. Pero es jugar, ¿no? Con el programa, como decía Julia, mismo también con los gráficos, bueno, a ver que pueden modificar el color, todo eso, investigando en el mismo programa, ¿sí? Pero igualmente, obvio, cualquier duda que surja la vemos, ¿sí? Igual en esta actividad 3 ya usaban el Infostat, por eso, es en la que cierra hoy. ¿Ustedes creen que eso los está limitando? Les damos un poquito más de tiempo, pero digan no, porque si no, no sabemos si es porque la dejaron olvidada o porque están teniendo dificultades. Acá Ian dijo, me tengo que adaptar al Infostat, que es verdad, digamos. Podrían hacerlo con cualquiera, digamos, pero está bueno que si lo van a usar después, lo practiquen, por eso preguntamos. Yo lo pude hacer, pero me ayudé con los compañeros de mi grupo porque ninguno sabía bien cómo hacerlo, entonces entre los tres fuimos más o menos viendo y después ayudé también a alguna amiga porque sola capaz sí se me complicaba un poco más, pero entre varios como que más o menos lo fuimos sacando. Bien, está buenísimo eso, que interactúen, que se junten, aunque sea un ratito virtualmente, está bueno. Bien, ¿alguien más quiere aportar, quiere comentar? ¿Cómo va? Sí, me había olvidado, claro, la actividad 3 cierra hoy y también, claro, usan el Infostat. Es una de las posibilidades. Bueno. Comenzamos con la práctica, si no hay alguna otra duda, inquietud. Sí, las que vayan surgiendo ahora capaz. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a trabajar con el ejercicio 12 del práctico 2, que nos plantea lo siguiente. Nos dice, una caja de artículos de reserva está compuesta de la siguiente manera. 10% de los artículos son tuercas, 8% son tornillos, 12% son artículos defectuosos, 4% son tuercas defectuosas y 3% son tornillos defectuosos. Se selecciona un artículo al azar de la caja y nos piden calcular una serie de probabilidades, ¿sí? Este problema en particular plantea que trabajemos con 3 herramientas, ¿sí? Un diagrama de Venn, diagrama de árbol y tabla de probabilidades, ¿sí? Plantea que decidamos o elijamos cuál es la mejor, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar, cuando lo vayamos desarrollando, con el diagrama de Venn y la tabla de probabilidades, ¿sí? Y por último, el diagramita de árbol. Pero, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar qué datos, ¿no? Nos está brindando el enunciado. Entonces, ¿qué datos tendríamos? ¿Sobre qué estamos hablando? ¿Qué variables podríamos identificar? ¿Sí? Tendríamos por primer lugar, la variable que sería el artículo, ¿no? Tenemos tuercas, específicamente el 10% nos dicen de la composición de esta caja, un 8% de tornillos, y el resto no se especifica qué artículos son, ¿no? Entonces asumimos que hay una categoría otros, ¿no? ¿Y qué otra variable también teníamos involucrada? ¿Qué otra información nos daba? Si quieren, bueno. Bien, la calidad sería del artículo, ¿no? Si eran defectuosos o no, ¿sí? Y específicamente nos plantean que hay un 12% de artículos defectuosos y dentro de ese 12% tenemos un 4% de tuercas y un 3% de tornillos. Es decir, nos especifican que algunos son tuercas defectuosas, específicamente el 4%, y el 3% son tornillos defectuosos, ¿sí? El resto, para completar ese 12%, sería esta categoría otros, ¿no? Otros artículos. Entonces, ¿qué identificamos? Identificamos en términos de porcentaje, ¿no? Nos están dando, pero podríamos llevar eso a probabilidad, ¿no? Si estamos seleccionando una unidad de la caja, ¿cuál sería la probabilidad de elegir una tuerca? En base a los datos que tenemos. 0,1, ¿no? Dividimos ese porcentaje por 100 y llegamos a la proporción o probabilidad, ¿sí? Muy bien, entonces, la idea es, tenemos que buscar una herramienta que nos permita organizar esta información, ¿sí? Y a su vez deducir un poco de la información que no tenemos, pero que podríamos sacar, ¿no? Por ejemplo, si nos especifican que hay un 12% de artículos defectuosos, podríamos tener en cuenta o saber, a partir de allí, cuántos son los artículos no defectuosos, ¿o qué? Porcentaje o proporción, ¿no? Tenemos de artículos defectuosos más que cantidad. ¿Cuál sería esa proporción o porcentaje? Como quieran. ¿Cómo lo podríamos sacar? El porcentaje de no defectuosos. 1 menos 1 menos 0,12 sería en este caso, ¿no? Si la proporción de artículos defectuosos es 0,12, sabemos que el suceso opuesto o el evento opuesto, sí, lo calculamos haciendo 1, que es el total, la probabilidad de la totalidad del espacio muestral, menos
el suceso que estoy contemplando, ¿sí? Así obtengo su opuesto. Entonces, ese tipo de cuestiones sí las podemos sacar por deducción, ¿sí? O podemos organizarlo en alguna de las herramientas que mencionamos para que sea más fácil de ver, ¿sí? Entonces, tenemos estas tres herramientas, ¿sí? El diagrama de Venn, el gráfico de conjunto, ¿sí? Con el que ya venimos trabajando, la tabla de probabilidades, que organiza la información, ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo la organizamos para este ejemplo particular, y el diagramita de árbol. ¿En qué se diferencia? ¿Puedo hacer una pregunta de la diapositiva anterior? Sí, obvio, decime. No me quedó claro a qué se refiere al final del último párrafo y el resto de los artículos, totales e intersecciones de sucesos. Bien. ¿A qué se refiere con totales e intersecciones? Bien, acá me refería, digamos, a nombrar qué tipos de probabilidades tenemos, ¿sí? Como está en porcentaje, primero lo debemos pasar a proporción, ¿no? Para trabajar con probabilidades. Pero cuando nosotros vimos las probabilidades, tenemos de distintos tipos, ¿no? Las totales refieren a cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso, digamos, sin divisiones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la probabilidad de sacar un elemento y obtener una tuerca, ¿sí? No estoy, además, especificando si es defectuosa o no es defectuosa esa pieza, ¿sí? Por eso se le llama total o marginal, ¿sí? Eran las que aparecían en las filas, ¿sí? En la fila total o en la columna total, ¿sí? La última columna o la última fila de la tabla, ¿sí? Por eso refería a eso, ¿no? Estas serían probabilidades totales. La probabilidad de obtener una tuerca, 0,10, o la probabilidad de obtener un tornillo, 0,08, ¿no? Acá ya cuando nos combinan las dos variables, no solo el artículo, sino la calidad del artículo, si es defectuoso o no defectuoso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nos dicen, el problema nos especifica un 12% de artículos defectuosos. Esta sería una probabilidad total, ¿sí? Porque tiene una sola de las variables involucradas, ¿sí? Ahora, cuando nos especifican que hay un 4% de tuercas defectuosas, ahí no solo me están especificando qué tipo de artículo es, sino que me dan una de las características de la calidad, ¿sí? Y tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Que sea una tuerca y, además, sea defectuosa, ¿sí? Entonces ahí tenemos una intersección, cuando significaba el I, ¿no? Que tienen que darse las dos cosas al mismo tiempo, sería este caso, ¿no? Este 4% sería un porcentaje de una intersección, ¿sí? Que sea tuerca y a la vez sea defectuosa, ¿sí? ¿Quedó claro esa aclaración? Igual ahora en la tabla lo vamos a ver más claro. Sí, clarísimo. Gracias. Bien, genial. Muy bien, entonces, justamente trabajando con probabilidades totales e intersecciones, ¿sí? Las dos herramientas que son por ahí más prácticas en un primer momento son el diagrama de Venn y la tabla de probabilidades, ¿sí? Ahora, si trabajamos con probabilidades totales y condicionales, ahí el diagramita de árbol va a ser la herramienta más práctica, ¿sí? En una primera instancia. Como ya habíamos charlado, ¿sí? En la clase pasada, no es que no se pueda utilizar otra de las herramientas, se pueden utilizar las tres, ¿sí? Alguna va a ser más fácil de plantear en una primera instancia, pero después se puede llevar a la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos en definitiva a ver en este ejercicio? Entonces, ¿cómo plantearíamos una posibilidad de un diagrama de Venn? Sería, primero, plantear todo nuestro espacio muestral, ¿no? Que correspondería con el 100% de las unidades de la caja, y vamos seleccionando los sucesos sí que nos interesan. Primero que nada, tenemos especificado el tipo de artículo, ¿no? ¿Qué porcentaje son tuercas? El círculo azul. ¿Qué porcentaje son tornillos? El círculo verde. Y después tenemos uno de los sucesos, ¿sí? En este caso elegí el de artículos defectuosos, que cruza, ¿sí? O está combinado con los dos sucesos anteriores referidos al artículo, ¿no? Podemos tener tuercas defectuosas, que era uno de los datos también especificados, que eran un 4%, y podemos tener tornillos defectuosos, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿qué es toda esta superficie que está por adentro, sin cruzarse con el circulito azul y sin cruzarse con el circulito verde? ¿Artículos defectuosos? ¿Puedo tener una tuerca acá, por ejemplo? No, son el resto de los artículos. Claro, otros, ¿no? Le habíamos puesto, perfecto. Otros artículos defectuosos sería toda esta parte central, ¿sí? O sea, todo el círculo son artículos defectuosos porque contempla las tuercas y los tornillos, ¿sí? Pero la parte central contemplaría a otros artículos defectuosos, ¿sí? Y todo lo que está por fuera, lo que no es ni tuerca, ni tornillos, ni artículos defectuosos. ¿Qué sería? Otros artículos que no son defectuosos. Perfecto, ¿sí? Entonces acá tenemos una representación posible, ¿sí? De nuestro espacio muestral. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Otra posibilidad, ¿sí? Sería contemplar también artículos, tuercas, tornillos, pero tener en cuenta los artículos no defectuosos, ¿sí? Con el opuesto que sacamos recién, ¿no? Si tenemos un 12% de defectuosos, un 88% va a ser de no defectuosos, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? Tenemos que contemplar que el 10% son tuercas, ¿sí? Y vamos a tener un cierto porcentaje de tuercas no defectuosas, ¿sí? Dentro de tornillos también vamos a tener un cierto porcentaje que forma parte de la intersección, que son tornillos no defectuosos. Y por fuera, ¿qué tendríamos? En este caso, que lo estamos planteando al revés. Otros artículos defectuosos serían entonces. Defectuosos, perfecto, bien, ¿sí? Entonces, a través de los opuestos, sí podemos analizar también los porcentajes. Por ahí es un poquito más difícil pensar en estos de acá, ¿sí? Ahora vamos a ver que en la tabla es más fácil de ver, ¿sí? Pero directamente por diferencia sale, ¿sí? Bueno, entonces esta sería una de las herramientas, ¿sí? Plantear un diagrama de Venn y eligiendo, ¿no? De una variable elegimos los tipos de artículo, ¿no? Tuercas, tornillos, y de otra si era defectuoso o no. Pero queda contemplado todo el espacio muestral, ¿sí? Indistintamente de qué sucesos elegimos plantear como círculos, ¿no? El resto queda contemplado en lo que queda en el resto del espacio muestral, ¿sí? Bien, entonces, si queremos llevar esto a una tabla, ¿cómo tenemos que plantearlo? Acuérdense, ¿sí? Que en la tabla también contemplamos todo nuestro espacio muestral. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, en filas, yo elegí poner una de las variables, tipo de artículo. Tuercas, tornillos u otros, ¿sí? Tienen que estar completas las posibilidades. No me tengo que olvidar de nada, si no, no voy a estar contemplando todo el espacio muestral. Y en la otra variable tenemos defectuosos, no defectuosos, ¿sí? Es importante trabajar una variable por un lado, otra variable por el otro, ¿sí? No ir cruzando filas y columnas porque vamos a estar interpretando mal los datos, ¿sí? También. Entonces, ¿qué datos teníamos? El primero es la probabilidad, ¿sí? O el porcentaje de tuercas. Era un 10% llevado a probabilidad 0.10. ¿Dónde ubicaríamos en la tabla esa probabilidad?
¿Dónde la ubicaría? En el total de las tuercas. Bien, acá, ¿no? Total de las tuercas. Eso era justamente probabilidad total o marginal, ¿sí? 0,10. Primer dato. Segundo dato. Probabilidad de, al seleccionar una pieza, obtener un tornillo, 0,08. ¿Dónde iría? El total de los tornillos. Efectivamente, ¿sí? No me están especificando nada sobre la otra condición, que es la calidad. Muy bien. Tercer dato. Nos decían que teníamos un 12% de defectuosos, es decir, 0,12 la probabilidad de elegir un elemento defectuoso. ¿Dónde ponemos esa probabilidad? Total de defectuosos. Nuevamente, ¿sí? Total de defectuosos, no me especifica qué artículo en particular, ¿sí? Todos. Otro dato. Que nos decían, las tuercas defectuosas, si ven que tenemos una intersección, tiene que ser tuerca y tiene que ser defectuosa al mismo tiempo, teníamos un 4%, es decir, 0,04. ¿Dónde va ese dato? Ahí justamente donde se intersecta tuercas con defectos. Tuercas y defectuosas. Perfecto. ¿Sí ven la diferencia de las probabilidades totales? Probabilidades de intersección. Bien. Nos aparecía otra probabilidad de intersección que era tornillos defectuosos. ¿Sí? Tenemos por debajo de tuercas defectuosas. Y esta era la información que teníamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos charlado que podíamos por diferencia ir sacando algunos datos? El que habíamos planteado como ejemplo era la probabilidad de no defectuosos, de obtener un artículo no defectuoso. Simplemente, ¿cómo hacemos? El total, ¿sí? Que tiene que ser 1 de probabilidad porque estoy contemplando todo el espacio muestral, simplemente le resto el 0,12, si va a quedar en la animación un poquito más atrás, y obtengo ese 0,88 con el que habíamos trabajado en la diapositiva anterior, ¿sí? Y así puedo trabajar con todas las diferencias. ¿Cómo haría para obtener este? Que es el que spoileé recién. ¿Qué contaría? Sería el total de tuercas menos los defectuosos que tenés. ¿Menos todos los defectuosos? No, de tuercas. De tuercas, específicamente. Muy bien. 0,10 menos 0,04, ¿sí? Entonces, sumando este más este, ¿sí? Obtenemos el total. Perfecto. Lo mismo para el segundo caso, ¿sí? 0,08 menos 0,03 nos queda 0,05. Y así sucesivamente. Podemos sacar este por diferenciar con el total de la columna, ¿sí? 0,12 menos esta suma nos da la cantidad de otros artículos y la probabilidad de obtener otro artículo, 0,05. Esto lo podemos sacar a partir del total general, ¿sí? Restando estas dos. Y la probabilidad de no defectuoso, o sea, que otro artículo no sea defectuoso, también sale por diferencia con respecto al total de fila, sería una posibilidad, ¿sí? 0,80, bueno, acá hice la cuenta con respecto a este total. Ahí está. La otra posibilidad, ¿sí? Que estaba diciendo es referido al total de columna, ¿sí? 0,88 menos estas dos, ¿sí? Pero igualmente por todos lados, obviamente, tiene que cerrar la tabla, ¿sí? Bien, ¿estamos viendo cómo completamos la tabla? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, perfecto. Entonces, ven que tenemos mucha más información, ¿sí? Toda esta información es adicional, la fuimos sacando en función a esta organización, ¿sí? Entonces, es bastante práctico cuando trabajamos con probabilidades totales de intersecciones, plantearla de esta forma, ¿sí? Organizarnos de esta forma para tener la información y después seguir respondiendo lo que nos pregunten. Entonces, vamos a ir a eso, ¿sí? A responder las preguntas y después analizamos cómo plantearíamos un árbol de probabilidad. Entonces, nos dicen, se selecciona un artículo al azar de la caja. Calcula la probabilidad de que no sea tuerca ni tornillo. Entonces, primero tenemos que pensar en la nomenclatura. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cómo lo traducimos al lenguaje, ¿sí? De relación entre los conjuntos, ¿sí? Y posteriormente analizamos la probabilidad. ¿Cómo lo escribirían entonces? Se podría decir el evento de no tuerca y no tornillo. Muy bien, ¿sí? O sea, el elemento que nos están pidiendo sacar no tiene que ser tuerca y a la vez no tiene que ser tornillo, ¿sí? Entonces, efectivamente, es una intersección entre los dos sucesos opuestos, ¿no? A tuercas y tornillos. Ahora, acuérdense, yo le puse no, puede estar simplemente negado con la línea arriba de lo que definimos, ¿sí? Bien, ¿otra forma se les ocurre en función a cómo fuimos definiendo los sucesos? Algo que sea similar a esto, un poquito más simple. O sea, sería 1 menos la probabilidad de tornillo o tuerca, o si no la probabilidad de otros directamente. Perfecto, ¿sí? Probabilidad de otros, si no es ni tuerca ni tornillo, es otros, ¿no? Es otro artículo. Esa sería una posibilidad, como decía la compañera. Y finalmente, para llevar a la resolución, ¿sí? de la probabilidad, también se puede pensar como, dijo también la compañera, como el complemento, ¿no? De que sea tuerca o tornillo. 1 menos esa probabilidad, ¿sí? Para obtener el complemento. Perfecto, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos, ¿sí? Que la probabilidad de obtener una tuerca era 0,10 y la de obtener un tornillo era 0,08, ¿sí? Simplemente, como hicimos en la tabla, 1 menos esa probabilidad nos da la probabilidad de otros, ¿sí? Acuérdense, ojo acá, ¿sí? Que la unión, por el axioma 3, se reemplaza simplemente por la suma cuando los sucesos son excluyentes, ¿sí? Si no, teníamos que restar la intersección. Entonces, esto nos da 0,82. Si volvemos un cachitín a la tabla, vemos que esto ya lo habíamos sacado por diferencia, ¿sí? Simplemente, si interpretamos que es la probabilidad de otros, podemos tomar este valor, porque el proceso de razonamiento y demás ya lo habíamos hecho en la tabla, ¿sí? Muy bien. Vamos con la segunda. Probabilidad de que sea tuerca defectuosa o tornillo defectuoso. ¿Qué tendríamos que plantear acá? ¿Qué nos aparece ahí? ¿Cómo lo plantearía? Ahí es una unión. Es una unión, ¿no? Por el O. Identificamos que tiene que cumplir esto o cumplir esto. Perfecto. ¿Y es una unión de qué dos cosas? Tuerca y tornillo, pero a la vez los dos defectuosos. Efectivamente, tiene que cumplir ser tuerca y ser defectuosa. O sea, que vendrían a ser la unión de la intersección de tuerca con defectuoso y la intersección de tornillo con defectuoso.
Perfecto, ¿sí? Que la unión o regla de la suma sí es efectivamente eso. Uy, me faltó un simbolito acá. Después lo arreglo, ¿sí? Es justamente la unión, y esto puede ir entre paréntesis, ¿sí? Vamos a arreglarlo así queda bien, y después lo corrijo para subirlo bien, ¿sí? Tornillo y bahí, ¿sí? Defectuoso, ¿sí? Ahí me faltó la intersección entre tornillo y defectuoso, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo resolvíamos la unión? Es la suma. Bien, es la suma, ¿no? ¿Por qué en este caso solo la suma? Podemos tener una tuerca de Separados. Bien. Son dos grupos Ah. separados. Bien, perfecto, ahora lo vemos, ¿no? En términos generales, la regla de la suma, sí o la unión, la planteábamos de esta manera, ¿no? Si no sabíamos qué relación hay entre los sucesos o todavía no lo analizamos, ¿no? Siempre es la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Entonces ahí aparece lo que preguntaba recién, ¿por qué solo la suma? Porque este término, ¿sí? Yo voy a estar restando esta intersección cuando estos dos sucesos puedan pasar al mismo tiempo, ¿sí? Si no pueden ocurrir al mismo tiempo, es lo que llamamos que son sucesos excluyentes, ¿sí? O disjuntos, entonces no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y esta probabilidad pasa a ser cero, ¿sí? Al no poder ocurrir juntos. Entonces por eso simplemente termina siendo la suma, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos intersecciones que nos daban como dato, que sean tuercas defectuosas, teníamos un 4%, 0.04, que sean tornillos defectuosos, un 3%, 0.03, y como no pueden pasar al mismo tiempo, nos queda la intersección vacía, ¿sí? Sucesos excluyentes que refieren al axioma 3. Y ahí directamente sumamos y nos queda que la probabilidad de que sea tuerca defectuosa o tornillo defectuoso es 0.07. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Sí, sí, profe. Muy bien. Luego nos dicen, si se selecciona un artículo al azar, calcular la probabilidad de que sea bueno, pero no sea ni tuerca ni tornillo. ¿Cómo escribimos eso? Hay varias formas de pensarlo, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Por un lado tiene que estar fuera del círculo, digamos, del conjunto de los defectuosos, Bien, y tampoco tiene que ser del círculo de tuerca y tornillo. bien, perfecto. O sea, sería todo el resto, digamos, menos esos tres conjuntos. O sea, la unión de los no. O- Bien, ahí, ¿cómo lo llevamos a la nomenclatura? Los otros que sean buenos. Bien, otros que sean buenos, también se puede pensar así, ¿no? Si no es tuerca ni tornillo, es otro artículo. Y a la vez tiene que ser bueno. Puedo pensar que es bueno o que no es defectuoso, ¿no? ¿Y con qué unimos todo eso? Tiene que pasar al mismo Con los tiempo. complementos, bueno. ¿Qué relación, digamos? ¿Es una intersección? ¿Es una unión? Sí, o sea, la intersección entre los tres complementos de los conjuntos. Bien. Sería esto, ¿no? Que no sea defectuoso, que querría decir que es bueno, ¿no? Y a la vez, ahí el pero hace de un y, ¿sí? Que no sea tuerca y a la vez que no sea tornillo, ¿sí? Esa sería una posibilidad. Como decía la compañera, también podemos tener en cuenta que todo esto para nosotros es el otros, ¿no? Que no sea ni tuerca ni tornillo, podríamos poner otros directamente, ¿sí? Entonces, acá como lo planteé así por diferencia, como hicimos en la tabla, lo que planteé es, bueno, los no defectuosos, que eran 0,88, ¿sí? Menos tener en cuenta cuáles son otros, ¿no? Son tornillos no defectuosos, en este caso, sí, estoy bien. Estoy sacando justamente los tornillos no defectuosos y las tuercas no defectuosas. Si planteé una de las diferencias de la tabla, ¿sí? Ahora lo vemos, vuelvo un cachitín, ¿sí? Al no tener la tabla acá, lo miramos para allá, por ahí. Volvemos un cachito. Esto, ¿no? El total de no defectuosos, 0,88, menos los tornillos defectuosos, no defectuosos, perdón, y las tuercas no defectuosas, ¿sí? Eso me da el 0,77, ¿sí? Entonces, ven que la tabla nos ayuda a organizar la información y directamente podríamos tomar las probabilidades de allí, ¿sí? Muy bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? No, por el momento. Muy bien. Bueno, les planteo, antes de... ¿Qué decís, Julia? Que pasemos al árbol y después planteemos una probabilidad condicional o al revés. No, pasemos al árbol así, Ok. lo redondeamos, sí. Bien, perfecto. Y dejamos esa pregunta como broche final. Posibilidad, muy bien. Bueno, diagrama de árbol, sí, como habíamos dicho hace un ratito, como primera herramienta está buena si trabajamos con probabilidades totales y condicionales. ¿Por qué? Porque vamos a tener una estructura de este estilo, ¿sí? Primero vamos a elegir por qué variable empezamos, ¿sí? Podríamos, después van a ver, les muestro posteriormente el árbol armado empezando por artículos, ¿sí? Pero acá primeramente elegí la calidad del artículo, ¿sí? Si es defectuoso o no defectuoso. Y tenemos la probabilidad de defectuoso, por ende podríamos sacarla de no defectuoso, como ya estuvimos trabajando, ¿sí? Ahora, en segunda instancia, lo que tenemos son probabilidades condicionales, ¿sí? Es la probabilidad de que al seleccionar un artículo defectuoso, ¿sí? El mismo sea una tuerca, ¿sí? O sea, ya tengo dado que el artículo es defectuoso. Entonces, la probabilidad cambia, ¿sí? Tenemos en esta segunda rama todas probabilidades de este estilo, probabilidades de que pase B dado que ocurrió A, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esas probabilidades? Mediante la intersección en el numerador de los dos sucesos que busco y en el denominador la probabilidad del grupo en el que estoy, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos que las tuercas defectuosas eran un 4%, es decir, 0.04? Si a eso lo divido por el grupo en el que estoy, que es defectuosos, ahí obtengo la probabilidad de que sea una tuerca dado que el artículo es defectuoso, ¿sí? Entonces, ven que los datos denunciados sí son los que tienen el asterisquito, ¿sí? Ven que tenemos que hacer como una cuenta previa para sacar la condicional y luego incluirla en cada una de las ramas del árbol, ¿sí? Todo eso a partir de justamente las intersecciones que teníamos como dato. Esta, y el resto salían por diferencia,
¿Sí? Entonces, por eso hablábamos de que cuando trabajamos con probabilidades de intersección, la tabla es una mejor herramienta, porque puedo simplemente colocar las probabilidades en la tabla y acá tendría que hacer unas cuantas cuentas adicionales para completar el árbol, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cómo se va construyendo? No puntualizo en cada uno en particular, pero ¿se entendió lo que tendríamos que hacer? Sí, sí, se entiende. Sí, bien, genial, ¿sí? Al tener estos dos, ¿sí? Esto sale por complemento con respecto al 0,12, ¿sí? Entonces ya tengo esta rama también, ¿está bien? Y así sucesivamente. Bueno, otra posibilidad sería plantearlo a partir de qué artículo tengo, ¿sí? Tuercas, tornillos y otros artículos, y luego contemplar si es defectuoso o no defectuoso el artículo, ¿sí? Y ahí tendríamos las intersecciones que son dato, las tenemos que llevar a los condicionales particulares, ¿sí? En este caso, sobre las tuercas, y en este caso, sobre el total de tornillos, ¿sí? Y así voy armando y por complemento voy sacando la rama siguiente, ¿sí? Al ser defectuosos y no defectuosos únicamente por el complemento saco el camino adicional, ¿sí? ¿Estamos bien con esto? Sí. Bien, recuerden también que cada rama, digo bifurcación en general, pero acá tendríamos trifurcación, habría que averiguar cuántas serían las de más, pero siempre cada apertura, digámosle, del árbol, ¿sí? Tiene que sumar uno, acuérdense de eso, si no hay algo que no estoy contemplando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran revisar? Si no, continuamos. Bien. Y ahora antes de irte de ahí, no de ahí, sino del enunciado o, Sí. o del diagrama de Venn, Dale. contesten ustedes alguno donde veamos los datos, digamos, no sé, algo. La tabla, capaz, por ahí. La tabla, ahí está. Ahora, la pregunta es esta, para cerrar este problema. Resulta que tomamos una pieza y resultó defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un tornillo? ¿Qué estamos preguntando y cuánto vale? Vos estás preguntando de los defectuosos, qué probabilidad de que sea un tornillo. Bien, O sea que el 0,12 sería nuestro 100%. Tendríamos que ver, bueno, el tornillo sería un cuarto, o sea, 25%. O 0,25. bien, acá es lo mismo que nos contesta Javier en el chat, también, 0,25. Y ahora, ¿cómo lo escriben? Marina tiene el lápiz y ustedes tienen la tinta. A ver, ¿cómo lo escriben símbolos, todo eso? Hasta ahí sería lo que fueron diciendo, ¿no? Bien. ¿Y ahí en símbolos? ¿Y acá qué hacemos? Era probabilidad de tornillo dado que era defectuoso, que me parece que era con la barra que se escribe, ¿no? Bien, Bien. perfecto. ¿Cómo se llamaba? Probabilidad condicional, ¿es eso? Muy bien, Eso es. efectivamente, ¿sí? Dado que la pieza fue defectuosa, la probabilidad de que sea tornillo, ¿sí? Es todo esto que dijera, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces. Ahora Ahora, sí. nos quedamos tranquilos. Estuvimos viendo con paciencia este ejercicio porque resulta que estas mismas preguntas se pueden llegar a complejizar en el problema porque tiene más ramas, porque tiene más aberturas cada nodo, pero resulta que hay más variables para mirar, pero esto lo tienen que tener claro, digamos, ¿no? Claro, digamos que lo más complejo es organizarse y después, una vez que estamos organizados, ya es más fácil continuar. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla. Y vamos a seguir con nuestro problema que estaba en la guía de 5 bolillas rojas y 3 negras para hablar un poco de experimentos, de extracciones de distintos tipos y técnicas de conteo. Y por qué las necesitamos. Pero resultaba que en este experimento que me refiero, había 5 bolillas rojas y 3 negras y se sacaba una y después se extraía otra, ¿no? Y se iba registrando el color. Era lo que se llama extracciones sucesivas sin reposición. Y R1 era sale roja en la primera extracción, R2 es sale roja en la segunda extracción, y tenemos el complemento de R1, que lo escribimos como complemento o directamente como negra 1 y negra 2, ¿sí? No es la segunda negra, es la negra en la segunda extracción. Eso es una diferencia. Entonces, habíamos visto el árbol, ¿sí? 5 octavos para la rama de R1 y 3 octavos para su complemento. Y después acabamos una segunda extracción, y hasta acá ya lo vimos esto, ¿sí? Habíamos hablado en ocasión de este problema del árbol de probabilidad, y habíamos sacado la probabilidad conjunta como multiplicación de los caminos, una probabilidad de otro camino y una probabilidad total para que salga roja en la segunda, era la suma de dos caminos que terminan en rojo, y nos habíamos preguntado, todo esto ya lo vimos por eso, pero lo necesito para seguir desde acá, y un evento de cuál era la probabilidad de que las dos bolillas extraídas tuvieran el mismo color, y habíamos dicho era roja 1, roja 2, o sea, roja 1 intersección roja 2, o negra 1 intersección negra 2, y en función de eso, como eran eventos disjuntos, habíamos sumado las probabilidades y nos había quedado un cierto cálculo por hacer. Hasta acá ya habíamos visto. Bueno, la idea es ahora extraer una tercera bolilla, o sea, se toma una primera de esta misma bolsa de 5 rojas y 3 negras, no se la repone, se observa el color, se registra, se toma una segunda, no se la repone y se toma una tercera y se registra el color. Esto es lo que se llama extracciones sucesivas sin reposición. Entonces, R sub I es la bolilla de la extracción iésima es roja, pero hay 3 extracciones, 1, 2 y 3, y NI es la bolilla de la extracción iésima es negra, que puede ser en la primera extracción, la segunda o la tercera. Obviamente esto es una nomenclatura para el complemento, pero como acá van a ver el árbol es grandote, preferí roja y negra directamente a tener que poner la barra de complemento arriba en todas las letras. Entonces, el espacio muestral está formado por todas las ternas que a ustedes se le ocurran, ¿sí? Roja 1, roja 2, roja 3, sería intersección acá, ¿no? Roja en la primera, roja en la segunda, negra en la tercera, etcétera, 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 ¿sí? Y son 8 ternas que identifican el espacio muestral. Ahora, si lo organizamos en un diagrama de árbol,
las dos primeras generaciones ya las conocemos, ¿no? Estas ya las hicimos. Voy a avanzar hasta ahí. Y ahora viene la tercera. Sería como lo nuevo de hoy, ponerle una tercera generación al árbol. Ahora, cuando uno ya está parado acá, que salió roja en la primera y roja en la segunda, en la tercera puede salir roja o negra. Cuando se arman las probabilidades, se tiene que tener en cuenta todo el recorrido anterior. Pero el recorrido anterior son dos tramos, porque hay dos extracciones. Entonces, la probabilidad que va acá, que salga roja en la tercera, sabiendo que en las dos primeras salieron roja, se escribe así. La probabilidad que sea R3, sabiendo R1 intersección R2. Y eso da, como quedamos acá, en 3 rojas y 3 negras, 3 en 6. ¿Sí? O lo mismo, la probabilidad que salga negra en la tercera, sabiendo que las dos primeras fue rojo, se escribe así. Y eso en cualquiera de las otras ramas. Fíjense ustedes si entienden la nomenclatura, no hace falta poner paréntesis acá porque se entiende que todo esto forma parte del denominador. O sea, esto sería ridículo leerlo así. La probabilidad condicional de R3 dado R1 y aparte intersección R2. Eso no existe, ¿sí? Porque las probabilidades pueden ser condicionadas, pero no se puede hacer intersección de un evento con algo condicionado. No, esto aunque nadie lo diga, acá hay un paréntesis que dice R1 intersección R2. ¿Sí? Entonces, hay algunos que no le ponen el símbolo de intersección y ponen R3 sabiendo R1 o R2. Esa nomenclatura no se entiende a qué se refiere, pero se la pueden llegar a encontrar. Entonces, observen ustedes si podrían calcular estas probabilidades o hay alguno que se traba en algún lugar. Fíjense, observenlas, son las 8 que hay. Y hasta ahí. Bien. Y si queremos, por ejemplo, la probabilidad que salgan las 3 rojas, bueno, simplemente multiplicar los resultados que vamos obteniendo en el camino. 5 octavos por 4 séptimos por 3 sextos. Roja en la primera, roja en la segunda y negra en la tercera, 5 octavos por 4 séptimos por 3 sextos. Y así cada una de las 8 probabilidades conjuntas, pero considerando las 3 ramas, y estas todas suman 1, si no es que no hay ningún error, suman todas 1. ¿Está? ¿Alguna duda con esto, con la nomenclatura, que sería lo nuevo, cuando hay una tercera generación? No, ninguna duda. Buenísimo. Entonces recuérdenla. ¿Está? Ahora vamos a avanzar a partir de ahí. Entonces, usar este árbol es una buena estrategia de visualización, sobre todo cuando son experimentos como este, que son historiados, que se hacen por secuencias. ¿Sí? Primero se saca una, no se repone, se saca una segunda, se saca una tercera. Entonces, es fácil después elaborar las probabilidades. Ahora, supónganse que el número de extracciones es más grande que 3, ¿sí? Y uno sigue extrayendo y tiene que hacerse un árbol hasta que saca la octava. Solo tener un papel muy grande para hacerlo, qué sé yo, una pantalla gigantesca para poder identificarlo, no sé, como un gráfico, ¿sí? Entonces, a veces las estrategias de cuando hay muchas extracciones, conviene el árbol, sí está bueno, pero siempre que el árbol sea chiquito, porque si no también es todo un árbol muy florido, con muchas generaciones, es complicado de leerlo también, ¿no? Entonces, se suele recurrir a técnicas de conteo, algo que sea metódico, algo que no dependa del gráfico. El gráfico visualiza nomás, simplifica en problemas chicos, pero después, ¿qué hacemos cuando las generaciones son muchas o hay algo que no está del todo igual que el esquema este que estamos presentando, ¿no? Entonces, esas técnicas de conteo, antes se daban en álgebra, cuando álgebra y geometría analítica eran dos materias distintas, ahora no quedó en ningún lado, pero trata de 3 conceptos, algo que se llama combinaciones, permutaciones y variaciones, o permutaciones generalizadas. Y permiten contar rápidamente esto de experiencias con extracciones sin reposición, ¿sí? Y después vamos a ver qué pasa cuando hay reposición, ¿no? Entonces, para aprender estas técnicas de conteo, vamos a usar un ejemplo, para entrar fácil. Y vamos a usar este ejemplo. Vamos a tener 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 5 números naturales. Y consideramos agrupaciones de A3 donde no podemos usar un mismo número 2 veces. Una vez que lo usamos ya está, no lo podemos volver a usar. O sea que cada dígito aparece en esa cifra de 3 dígitos una sola vez. Ahora, hay varias maneras de hacer agrupaciones. Una es, como yo dije, escribir cifras. Pero la otra es armar conjuntos. Cuando uno arma conjuntos, lo que importa es quién está dentro del conjunto, no en qué orden está. Eso es lo que se llaman combinaciones. Que en este caso serían 5 elementos de materia prima, de los cuales los tomamos de A3. Una combinación voy a decir que es distinta de la otra cuando por lo menos difiere en un elemento. O sea, no son cifras. Las cifras importa el orden. Acá son simplemente agrupaciones de tipo conjunto, que el orden no importa. Y podríamos escribir 10. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Que empiece con 1, 2, ya no hay más. Entonces después voy a 1, 3, 4, 1, 3, 5. Que participen así el 1 y el 3, no tengo más, 1, 4, 5. Porque que participen el 1 en estas 6 ya están todas. Cualquier otra que ustedes digan es algún cambio de lugar de estas mismas. Imagínense la cifra que quieran, que contenga el 1 y estos otros 4 dígitos, y van a ver que está ya escrito. En distinto orden, pero está escrito. Las que nos faltarían serían las que no contienen al 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, y las que no contienen ni al 1 ni al 2 sería 3, 4, 5. Estas son las que se llaman combinaciones de 5 elementos tomados de A3. Y eso, C subíndice 5,3 es el número de combinaciones que se pueden hacer. El número combinatorio se llama de 5 elementos tomados de A3. Esto es, como quien dice, 3 apellidos para ponerse a trabajar. Bueno, ahora se ponen a trabajar tales, tales y tales, y pónganse a trabajar, ¿está bien? Y no hay un orden, lo que importa son las 3 personas que están trabajando. Ahora, otra cuestión sería tomar esta combinación que tiene 3 dígitos distintos y permutarlas, o sea, cambiarlas de lugar entre sí. No modificar los elementos, pero sí el orden en el que aparecen, como quien escribe cifras con estos 3 elementos ya elegidos. Esas son las permutaciones de 3 elementos, que lo único que se hace es cambiarlas de lugar. Cuando uno tiene 3 elementos, son 6. Cada permutación difiere de otra si tiene los mismos elementos cambiados de lugar, ¿sí? Pero así como esta elección en esta combinación 1, 2, 3 se puede permutar, también la 1, 2, 4 se puede permutar y da 6 cifras más, y da 6 permutaciones más, y 6, y 6, y cada una de estas combinaciones de arriba conduce a 6 permutaciones posibles, ¿sí? Entonces, arriba teníamos 10,
multiplicado por 6, que son todas las permutaciones que se pueden hacer, el conjunto de todo este panorama verde, que son todas las cifras que con estos 5 dígitos, cifras de 3 números, o con estos 5 dígitos sin repetir se pueden tomar, se llaman variaciones. Y que simplemente la multiplicación de, una vez que ya escribimos las combinaciones, permutarlas. O sea, el número de combinaciones por el número de permutaciones del número de variaciones totales. A esas variaciones se las suele conocer como permutaciones generalizadas también, ¿sí? Elige y permuta. O sea, que acá el proceso para encontrar todas las variaciones sería combina y permuta, ¿sí? Elige y permuta, elige 3 distintas y permuta, elige 3 distintas sin mirar el orden y las permuta. Y así conseguimos las 60. Entonces, este no es más que un ejemplo, pero nos va a servir para calcular una fórmula que nos permita acceder a este cálculo y mecanizar un poco cuando tenemos problemas con muchos objetos o muchas generaciones, ¿no? Entonces, el número total de las variaciones de m elementos tomados de AN, obviamente tengo que tener, como no se pueden repetir en las variaciones los elementos, tengo que tener más elementos que de a cuántos los tomo, o a lo sumo coincidir, m mayor o igual que n. Es muy fácil. Como vamos a tomar, tenemos m elementos y vamos a tomar n, hay uno que va a estar en la primera posición, uno que va a estar en la segunda, uno que va a estar en la tercera, uno que va a estar en la última, en la enésima. Y vamos a escribir en orden. En la primera posición, cuando todavía no elegí nada, mis opciones para poner acá algún dígito son m. O sea, el primer número que escribo en el problema anterior, en el ejemplo anterior, tenía 5 dígitos, acá tengo 5 posibilidades. Entonces, acá hay m. Cuando vamos a escribir la segunda opción, como ya gastamos un elemento, quedan m-1 opciones para la segunda posición. Cuando vamos a escribir la tercera, quedan m-2 opciones para la tercera posición. Y así, cuando lleguemos a la n-1, tenemos m menos n-2, que son todas las que ya pasaron, y cuando lleguemos a la posición enésima, vamos a tener m menos n-1, porque n-1 ya los gastamos, y m eran los originales. Ahora, esas son las opciones. Pero ¿qué hacemos para calcular el número total de variaciones que podemos escribir? Bueno, multiplicamos nuestras opciones. Porque, y voy a escribir como en el ejemplo anterior, si ustedes quieren, teníamos, por ejemplo, para entrar a trabajar 5 opciones. Elegir el 1, 2, el 3, el 4 o el 5. Ahora, si elegimos el 1 como primera opción, como segunda opción, tenemos 4. 2, 3, 4, 5. Si elegimos el 2 como... Esto no es un árbol de probabilidad, ¿no? Es un árbol de opciones. Este puede ser el 1, el 3, el 4, el 5, y así. Cada uno de estos se abre en 4 opciones. 4 opciones. Y acá, si elegimos el 1 y el 2, nos quedan 3 opciones para el tercer dígito. 3, 4, 5, 2... 4, 5, o sea, siempre nos quedan 3 opciones. Entonces, en definitiva, para escribir cifras de a 3, tenemos 5 que se multiplican cada una de ellas por 4, que cada una de ellas, o sea, van 20, hasta acá, 5 por 4, 20, y cada una de esas 20 elecciones se multiplica por 3 porque tenemos el tercer dígito. O sea, 5 por 4 por 3 da 60. 5 por 4 por 3 da 60. Y esas son las variaciones de 5 tomados de a 3. Entonces, una vez que detectamos cuántas opciones tenemos, simplemente multiplicamos, porque es un efecto multiplicador lo que esto tiene, ¿sí? Entonces nos queda m por m-1 por m-2 por m menos n-2 por m menos n-1. ¿Se entendió esto? ¿Por qué multiplicamos? Porque después lo olvidan y suman, y eso es un error. Se multiplican. Bien. Ahora, arrastrar esta fórmula por la vida es un tanto complicado, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace... Quería borrar todas esas entradas para que no molesten. Muchas veces lo que se hace es escribirlo de otra manera. En esta manera, ¿se acuerdan del factorial, no? Acá van a empezar a jugar los factoriales. El factorial de un número natural es tomar ese número y multiplicarlo cada vez por un número uno más chico, el entero más chico que está a su izquierda, hasta llegar al 1. O sea, el factorial de 10 es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el factorial de 0, por definición, se tuvo que incorporar, da 1. Entonces, si acá completamos el numerador para que aquí en el numerador quede el factorial de m, ¿sí? Completamos lo que falta para llegar a 1, vamos multiplicando por m menos n, por m menos n menos 1, etcétera, por 2 por 1. Como estamos afectando el número, tenemos que hacer lo que compense nuestro agregado, que es dividir por ese número. Multiplicamos y dividimos para que todo el mundo reconozca en el numerador el factorial de m. Y en el denominador sería el factorial de m menos n. Y ahí tienen una fórmula para las variaciones de m objetos tomados de a n, que son m factorial dividido por m menos n factorial. Esto es, y tiene que ser inolvidable. Si las variaciones de m tomados de a 0, o sea, no elige ninguno, es m factorial sobre m factorial, que sería 1. 1 es, me quedo con la nada, porque de todos los objetos que tenía no elegí ninguno. Y las variaciones de m tomados de am sería m factorial sobre 0 factorial, es 0 factorial, es 1, en el denominador, que era las variaciones de m tomados de am, es m factorial. Ahora, si ustedes tienen m objetos y los eligen de am, lo único que están haciendo es cambiarlos de lugar. Y eso son las famosas permutaciones. O sea, que si tengo n objetos y los tomo de an, o m y los tomo de am, esto me queda en la fórmula para las permutaciones. Porque ya los elijo todos de entrada. No me queda ninguno sin elegir. Simplemente los estoy cambiando de lugar y eso se llaman permutaciones. Y las combinaciones no son más que las variaciones dividido las permutaciones. Perdón, las combinaciones no son más que las variaciones y dividido las permutaciones. O sea, hace un rato teníamos escrito, lo escribo por acá de costadito, que las variaciones de 5 tomados de a 3, que eran 60, eran las combinaciones de 5 tomados de a 3, que eran 10, multiplicado por las permutaciones de 3, que eran 6. Y 10 por 5 da 60, de acá yo puedo despejar que las combinaciones de 5 tomados de a 3 es las variaciones de 5 tomados de a 3 sobre las permutaciones de 3. Si lo van a generalizar es esto que está acá abajo. Las combinaciones de m tomados de a n son las variaciones de m tomados de a n sobre permutaciones de n. Y eso, tomando en cuenta lo que dedujimos en factoriales, es m factorial dividido m menos n factorial dividido n factorial, que quedan los dos multiplicando en el denominador. Esto es lo que se conoce como el número combinatorio.
de m tomados de a n. Esto que está acá representa esto mismo y representa esto mismo, como nomenclatura. Número combinatorio de m tomados de a n. Que son cuántas agrupaciones puedo hacer con m objetos cuando elijo n, tal que dos agrupaciones se llaman distintas cuando difieren por lo menos en un elemento. ¿Sí? Las calculadoras lo saben, calcular combinaciones y las variaciones, y tienen esta nomenclatura. A la izquierda ponen el número de elementos y a la derecha el número de cuántos eligen. Primero tienen que ingresar el m, después el n. Y lo mismo las variaciones, pero por lo que vimos, estadísticamente hablando, en las calculadoras no le ponen variaciones, le ponen permutaciones generalizadas. O sea, en vez de usar la b corta, que es lo que se usa en los libros de matemática, en las calculadoras de bolsillo le ponen permutaciones de m tomados de a n. No son más que las variaciones, es escribir cifras, ¿sí? Y las permutaciones de n tomados de a n están así escritas a veces. Uno pone el n y listo, y pone permutaciones. O si tiene solo esta tecla, tiene que poner 2 veces n. ¿Está? Eso es para practicar con sus calculadoras de bolsillo. Entonces, el número combinatorio mn nos va a contar cuántas agrupaciones podemos hacer, así como las hemos definido. ¿Sí? Y esto es importante, así que vuelvan acá todas las veces que necesiten. Lo vamos a necesitar. Ahora, supónganse que en esta experiencia de hacer 3 extracciones nos preguntan cuál es la probabilidad de que resulte en la primera extracción una bolilla roja y en cada una de las siguientes una bolilla negra. Ah, perfecto, ya lo sé. Es R1, intersección N2, intersección N3. Me voy a fijar al árbol que tenía por allá escrito, 5 octavos por 3 séptimos por 2 sextos. Ahora, eso que lo sacamos del árbol, de toda la historia, vamos a tratar de vincularlos ahora con estos números, variaciones, combinaciones y permutaciones. Porque les estoy diciendo que nos queremos separar un poquito del árbol como gráfico y hacerlo de una manera más ágil por conteo. Entonces, vamos a releer esto. Si estuviéramos pensando en un espacio muestral equiprobable, aquel que en esta experiencia sería tener todas las bolillitas rojas y negras numeradas. ¿Se acuerdan? Del 1 al 5 y del 7 al 8 estaban las negras. Entonces, si vemos esto, parece la aplicación de una regla de Laplace en un espacio muestral equiprobable. Y vamos a ver que es así. Ese numerador sería el número de casos favorables al evento que queremos. En el evento que queremos, la primera bolilla tiene que ser roja y las otras 2 negras. Entonces, eso lo calcularíamos así. Para la primera opción, la primera posición, segunda y tercera. Para la primera posición, que la bolilla sea roja, tenemos 5 opciones. Para la segunda opción, que la próxima bolilla sea negra, nos quedan 3 bolillas negras en la roja, tenemos 3. Para la tercera posición, que salga la segunda negra, ya no nos quedan 3 negras, nos quedan 2 negras. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Multiplicamos opciones. 5 por 3 por 2. Y es lo que leemos acá en este numerador, la multiplicación de opciones. 5 por 3 por 2. Eso que sería para mí, el 5, variaciones de 5 tomados de a 1, y el 3 por 2, que es 6, es elegir de 3 bolillas negras, 2, y cambiarlas de lugar porque son distinguibles las bolillas, ¿no? Entonces es como si tuviéramos el 7, el 8, y el 6, el 7 y el 8 como números. Tengo 3 dígitos y elijo 2 en un cierto orden. Recuerden que tenemos que estar en el pensamiento un espacio muestral equiprobable. Tengo que pensar en dígitos. Entonces no tengo 3 bolillas negras, tengo los números 6, 7 y 8. Entonces eso sería, de los 3 dígitos se elige 2. Eso sería el 3 por 2, ¿sí? Y eso es nuestro numerador, 5 por 3 por 2. Veamos el denominador, a ver si lo vamos entendiendo. Esto sería el número de casos totales, que tengo 8 dígitos y elijo 3, sin mirar quiénes son, pero elijo todas las opciones, todas las cifras que puedo con los dígitos del 1 al 8, de 3 dígitos, ¿no? Cifras de 3 dígitos con los 8 candidatos. Entonces, para la primera opción tengo 8 candidatos, para la segunda posición tengo 7 candidatos y para la tercera posición tengo 6 candidatos. O sea que esto es 8 por 7 por 6, son todas las posibilidades, que es lo mismo que decir las variaciones de los 8 dígitos tomados de a 3, sin importar qué número fueran, ¿no? O sea, pero lo que importa es que no repita. Y esto es el numerador y eso es el denominador pensado como una probabilidad calculada con la regla de Laplace. Pero no tengo que pensar en dígitos y no en colores para pensar en un espacio muestral equiprobable. Y así son las extracciones sin reposición. Ahora, si esta cuenta, 5 por 3 por 2 dividido 8 por 7 por 6, nos vale lo mismo si queremos que la primera sea negra, la segunda roja y la tercera negra, o la primera negra, la segunda negra y la tercera roja, porque en definitiva estamos tomando 2 bolillas negras y una roja, en realidad, y vamos a llegar a la misma cuenta, nada más que acá nos va a quedar distinto el orden. En vez de quedarnos, por ejemplo, para esto, negra 1, roja segunda, negra tercera, nos quedaría negra primera 3, por roja segunda 5, por negra tercera 2. Recuerden que son opciones, multiplico opciones, nos quedaría, en vez de 5 por 3 por 2, nos quedaría 3 por 5 por 2. Y acá, en vez de quedarnos 5 por 3 por 2, como es negra primera, para la primera posición tendríamos 3 candidatos. Para la segunda nos quedan 2, y para la tercera posición tenemos 5 candidatos, porque son los rojos que todavía no había salido ninguna, y nos quedaría el mismo número, pero conmutado el producto, nos quedaría 3 por 2 por 5. O sea, en definitiva nos quedaría 30, las 3 veces, dividido 336, y no es más que esto, ¿sí? Entonces, esto es contar en opciones. Busco cuántas opciones tengo para cada posición y multiplico opciones. Pero eso siempre y cuando el espacio muestral que esté pensando sea equiprobable. Y por eso lo pensé más que en colores, en dígitos, cada vez que dije que acá tenía 5 opciones, 3 y 2. No se trata de que lo entiendan todo junto, pero se visualiza que esto se puede entender con la práctica. Sí, profe, sí. Buenísimo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bolilla roja y 2 negras en el total de las 3 extracciones? Acá no dice que la primera sea la roja y las otras 2 sean las negras. Dice, mira, que te queden en la mano, que te queden después de que hiciste las 3 extracciones, una bolilla roja y 2 bolillas negras afuera de la bolsa. Entonces, si vamos al árbol, defino a esto como evento A, en todo el proceso obtuve una roja y 2 negras, no importa en qué extracción salieron, sería este A, este evento A, estaría compuesto por la unión de 3 eventos disjuntos. Entonces, la probabilidad de A sería la suma, de acuerdo al axioma 3, de las probabilidades individuales de cada uno de estos eventos, y esos tenían cada uno la misma probabilidad, o sea, sería 3 veces 5 por 3 por 2 por 8 por 7 por 6 en el denominador. 3 veces lo mismo, ¿no? La suma
de tres cosas iguales, tres probabilidades iguales. Ahora bien, fíjense que acá no me importó el orden, ¿sí? Entonces, este resultado le podríamos dar otra vuelta porque lo necesitamos, no es porque yo sea rebuscada, ¿sí? Es porque necesitamos hacer un clic en todo este tema. Entonces, sigo pensando en un espacio muestral equiprobable donde cada bolilla no solo tiene un color, sino tiene un número. Entonces, vamos a pensar en esto. El número de casos favorables a una bolilla roja y dos negras, no importa el orden de las bolillas, voy a atacar para llegar a esta misma cuenta de otra manera. ¿Está bien? De otra manera. Para sacar una conclusión general. Entonces, el número de casos favorables a una roja y dos negras, pero que no me importe el orden en el cual vienen, lo podríamos contar así. Primero, elijo una roja. Entre 5, elijo una roja. Elegir solamente significa, acá no habría diferencia, variaciones o combinaciones tomados de a uno da lo mismo, ¿sí? Pero permítanme usar las combinaciones que son las que voy a elegir. Cuando a mí me dicen que no me importa el orden, voy por combinaciones, ¿sí? Entonces, combinaciones de 5 tomados de a 1 es 5 factorial sobre 1 factorial, que es tomados de a cuánto, multiplicado por el factorial de la diferencia de 5 menos 1, que era 4. Recuerden, las combinaciones, el número combinatorio de m tomados de a n era m factorial sobre el factorial de n por el factorial de la diferencia. ¿Sí? Entonces, esto da 5. Por otro lado, elegimos las rojas. Las bolillas negras, perdón, estas son las rojas. Por otro lado, elegimos 2 negras. Tenemos 3 negras, elegimos 2. Pero estas recuerda que no están numeradas, solo miro el color. No me importa el orden, las saco como en simultáneo. De 3 bolillas negras elijo 2. Eso es el número combinatorio de 3 tomados de a 2. Es 3 factorial sobre 2 factorial por la diferencia, el factorial de la diferencia de 3 menos 2, que es 1. Cuando hacemos las cuentas, esto da un número 3. Y ahora tengo que armar las ternas, que haya una bolilla roja y 2 negras. Entonces, ¿cómo se arman esas ternas? Fíjense que son opciones. Ya elegimos la roja, hay 5 opciones. Y ahora le tengo que traer la pareja de negras, pero hay 3 opciones de parejas de negras. Entonces, cada una de estas 5 me da origen a 3. En definitiva, como multiplico opciones, cada una de estas opciones, que son 5, se abren 3 posibilidades. Tengo 15 dúos, tengo 15 tríos, ¿no? Donde hay una bolilla roja y 2 negras, o sea, 5 por 3. Esta es la elección de la roja y esta es la elección del dúo de negras, del par de negras. Entonces tengo un trío con esas características. Es multiplicar estas dos elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, voy a contar de la misma manera el número total de ternas entre 8 objetos, de los cuales agarro 3. No me importa ni el color, ni el orden, ni nada. Entonces, la elección de esas ternas, de 8 objetos tomados de a 3, se lo voy a pedir que me haga la cuenta al número combinatorio 8 tomado de a 3. Esto es 8 factorial sobre 3 factorial por el factorial de la diferencia de 8 menos 3, que es 5. Esto es 8 por 7 por 6 dividido 3 por 2 por 1, es 336. ¿Está? Creo que daba eso. Y ahora, miren lo que hacemos. Ahora hagamos el cociente entre los tríos, con la característica que queremos contar, dividido los tríos indiscriminados, que vengan los que vengan de esos 8, tomados de a 3. Entonces nos queda esto, esta multiplicación en el numerador y este número en el denominador. Entonces, hacemos la cuenta, 5 tomados de a 3 dividido 8 por 7 por 6 dividido 3 por 2 por 1. Esto nos queda, si agrupamos un poquito, lo que divide pasa multiplicando, ¿no? Nos queda este 2 y este 3 multiplicando en el numerador sería, y los reubico así. ¿Y por qué los reubiqué así? Porque quiero que comparemos este resultado con este. Nos dio lo mismo. La conclusión que queremos sacar, ¿sí? Esta no es de casualidad que nos dio lo mismo. En cualquier otro problema que hagamos de estas características nos daría lo mismo. Es que acá, pensar en las extracciones sin reposición se vincula con hacer una cuenta de números combinatorios, que no es muy complicado cuando una vez que uno los entiende, donde no se especifica el orden y que significan las extracciones en simultáneo. Como, bueno, yo quiero que en la mano me queden una bolilla roja y 2 negras, pero no me importa cuándo salió la roja y cuándo salieron las 2 negras. Es lo que me quedó. Eso se llaman extracciones en simultáneo. Entonces, un problema de extracciones sin reposición está vinculado a un problema de extracciones en simultáneo. Pero ojo, no es que en la primera salga roja y en la segunda 2 negras. Es que salga una roja y 2 negras en total. Especificar este evento A, lo puedo sacar del árbol e implica 3 caminos, o lo podemos contar con los números combinatorios y se arregla solo. Elija la roja, elija las 2 negras, multiplique sus opciones y elija de 8 tomados de a 3, que los números combinatorios hacen la cuenta por usted. No necesito el árbol, a eso me refiero. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender hoy. O sea, que las extracciones sucesivas sin reposición están vinculadas con eventos donde no nos vaya a importar el orden en extracciones en simultáneo. Eso sería mi moraleja, ¿sí? Eso es elegir una terna donde hay una roja y 2 negras, y eso es elegir una terna con 8 bolillas disponibles para elegir cualquiera de ellas. Ahora, piensen en esto. ¿Pero por qué no las permuta? Una vez que eligió las 3, ¿no las puede permutar esas 3? Sí, pero si uno permuta el numerador y permuta el denominador, tendría que multiplicar. Ya elegí la terna. Multiplico por 6, porque las permutaciones de 3 era 6. 3 por 2 por 1 es un 6. Pero si multiplico tengo que dividir. Entonces, si ven acá arriba, elijo la terna con la característica que quiero y después las permuto. Y en el denominador, elijo la terna con la característica que quiera y después las permuto, pero este 6 con este 6 se cancela y queda lo mismo que arriba. O sea, no importa. Una vez que elegí las ternas, si no me está importando el orden concreto en el cual salieron, no me hace falta permutar, porque aunque lo permutara, como tengo que permutar cómo conté la terna de arriba y cómo conté la terna de abajo, esta se cancela con esta y sigue quedando lo mismo. Este cociente que tenemos acá arriba. O sea, eso no va a cambiar, ¿está bien? Eso es, elijo la terna y permuto, pero abajo también. Si permuto arriba, permuto abajo, y eso mutuamente se cancela y da lo mismo. Elija nomás en simultáneo y listo. Si no le importa el orden, elija y está
haciendo en esta cuenta la suma de 3 caminos posibles, que es cuando los especifican el orden, que primero sea roja, después negra, o primero negra, después roja, después negra. Acá está haciendo la suma de los 3 caminos esos, ¿sí? Pero son eventos que no me importa el orden. Entonces, las extracciones sucesivas sin reposición se vinculan con eventos donde no se especifica el orden en extracciones en simultáneo. Eso se los va a dar la práctica, entender un poco esto. Ahora, si el experimento fuese con reposición, que cada vez que sacan una bolilla, van a sacar 3, pero cada vez que sacan una bolilla, independientemente del color que salió, la vuelven a poner. Es como si el experimento empezara de vuelta. Entonces, eso se llama extracciones con reposición. Todo vuelve a empezar como si fuera la primera extracción. Entonces, los resultados de las extracciones siguientes se independizan de lo que pasó antes, porque todo vuelve a empezar, ¿sí? Entonces, en extracciones con reposición, uno también puede hacer un árbol. Pero cada vez que me digan, ¿cuál es la probabilidad que te salga roja en la primera? 5/8. ¿Cuál es la probabilidad que te salga roja en la segunda? Ah, no, esperar, decime qué te pasó en la primera. No, no me importa qué pasó en la primera, porque yo la roja que salió en la primera, o la negra que salió en la primera, la volvimos a poner en la bolsa. Entonces, la probabilidad que salga roja en la primera, o roja en la segunda, o la probabilidad que salga roja en la tercera, es la probabilidad que salga roja, que es 5/8. O la probabilidad que salga N1 es igual a la probabilidad de que salga negra en la segunda, es igual a la probabilidad que salga negra en la tercera, y la probabilidad que salga negra cuando sacas una sola, que es 3/8. O sea, el árbol es este. Fíjense, está lleno de 5/8 por todos lados, o 3/8. No hay otras probabilidades. La probabilidad que salga roja en la segunda, sabiendo que salió roja en la primera, es la probabilidad que salga roja en la segunda, que salga roja directamente, de 5/8. O sea, esta es la probabilidad que salga roja en la segunda. No me digas más, no me cuentes la historia previa, porque que salga roja en la primera o negra en la primera me conduce a 5/8 para esto, ¿sí? Entonces, este árbol o esta experiencia se llama con reposición. Si lo quieren contar con variaciones, se llaman variaciones con repetición. Las variaciones es muy fácil, miren, yo no se los puse acá, pero las variaciones, así como antes las variaciones, por ejemplo, de 5 tomados de A3 era 5 por 4 por 3, las variaciones de 5 tomados de A3 con reposición, que se le suele poner un ganchito acá arriba, una tilde, es opciones para la primera que sea roja 5, opciones para la segunda que sea roja 5, opciones para la tercera que sea roja 5, sería 5 al cubo. O sea que las variaciones con repetición de m tomados de a n es m elevado a la n. Nada de factoriales, son potencias, ¿no? Entonces acá, las posibilidades que te salgan roja, roja, roja son 5 al cubo. Y las variaciones con repetición, sin discriminar resultados, es 8 para la primera posición, 8 para la segunda, 8 para la tercera, haciendo una cuenta tipo regla de Laplace, ¿no? Caso favorable sobre caso posible. Pero si lo hacen por el camino de acá, queda lo mismo, ¿no? Dígame cuánta roja quiere ver y yo le voy a decir acá. Va a aparecer un 5 por cada roja y un 3 por cada negra. Y abajo va a ser siempre 8, 8, 8. O sea, esto es con repetición. Y de paso, les digo esto, porque son todas cosas que van a surgir. Esta es la probabilidad que salga roja en la segunda, que es lo mismo que salga roja. Fíjense, la probabilidad que salga roja en la segunda, sabiendo que salió roja en la primera, es la probabilidad que salga roja en la segunda, que es lo mismo que decir que es la probabilidad que salga roja directamente. Esto, cuando pasa esto, se dice que estos eventos, que salga roja en la segunda y que salga roja en la primera, son totalmente independientes, porque como la experiencia volvió a empezar, entonces no me interesan los resultados anteriores. Eso es independencia, ¿sí? Eso es independencia. Independencia estadística, de la cual vamos a seguir hablando. Pero fíjense lo que pasa, ¿no? Acá la probabilidad que salga roja en la segunda, sabiendo que salió roja en la primera, es lo mismo que salga roja en la segunda, porque todo volvió a empezar, de 5/8. O lo mismo si tomara cualquier otro color, ¿está? No me importa, la probabilidad que salga roja en la segunda, sabiendo que salió negra en la primera, es la probabilidad que salga roja en la segunda, que es 5/8. O sea, esto es la probabilidad que salga roja en la segunda, que es 5/8, porque todo volvió a empezar. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Es extracciones con reposición. Entonces hay que leer bien si las extracciones son con reposición, sin reposición, o son en simultáneo, pero hay un vínculo entre las extracciones sin reposición y las que se hacen en simultáneo, ¿no? Esa es la historia. Ahora, fíjense en esto. Las extracciones sin reposición, que salgan rojas en las 3 extracciones, era 5/8 por 4 séptimos por 3 sextos. Y de paso digo, y escribo, este 5/8 es la probabilidad que salga roja en la primera. Este 4 séptimos es la probabilidad que salga roja en la segunda, sabiendo que salió roja en la primera, y este 3 sextos es la probabilidad que salga roja en la tercera, sabiendo que salió roja en la segunda y roja en la primera. Les recuerdo cómo era la nomenclatura. Esto es este número y este es este número. Ese número da aproximadamente a 3 decimales 0,179. Y cuando son con reposición es 5/8 por 5/8 por 5/8, da un número que es distinto, 0,244, a 3 decimales. Ahora, este es un problema que tenía 3 extracciones, ¿sí? Y todo bien. Ahora, imagínense que en vez que 8 bolillas, hubiéramos tenido 500 bolillas rojas y 300 negras. Entonces, la probabilidad que salga roja en la primera y roja en la segunda y roja en la tercera es 500 sobre 800 por 499 sobre 799, porque está condicionado, por 498 sobre 798. Y el número da 0,244. Y en cambio en las extracciones con reposición, esto sería 500 sobre 800 por 500 sobre 800, en vez de 499 sobre 799, por 500 sobre 800, en vez de 498 por 798. Pero este número, a 3 decimales, como probabilidad 0,244, da lo mismo que este. Entonces, cuando el número de objetos es grande, y ustedes no sacan muchos, que hagan las cuentas con reposición o sin reposición, es lo mismo. Hasta cierto decimal, ¿no? Por supuesto, capaz que, obviamente, yo escribí 3 decimales porque la diferencia estaba en el cuarto. Y si yo acá ponía diferencia ya, no. Entonces dije, voy a poner hasta que no se note la diferencia. Hasta el tercer dígito no hay diferencia. Entonces, si uno no necesita hilar más fino que hasta el tercer dígito,
Es lo mismo que lo piense con reposición o sin reposición, y pensarlo con reposición es más fácil que pensarlo sin reposición. De última, uno se acostumbra a los dos, ¿está? Pero sobre todo lo digo para caminos donde a veces uno tiene varias generaciones, o en algunos modelos matemáticos, como vamos a ver, que necesitamos esto, que nos demos cuenta que si hay muchos objetos, y yo elijo poquitos de esos objetos, hablar de una extracción con reposición o sin reposición me conduce a los mismos números en probabilidades. Entonces, no nos va a preocupar. Entonces, ¿hasta cuándo es grande o chico? ¿No? Entonces digo, si la población es grande, de tal manera que el número de extracciones no supera al 5% de la especie menos numerosa, que si haga con reposición o sin reposición, le da lo mismo. Prácticamente las cuentas de las probabilidades le van a dar igual. Entonces, acá el número más chico eran las bolillas negras. Me tengo que fijar si tomo 300 como número y no supero el 5% de 300 serían 15, ¿no? 5 por 3, 15, sí. Podría sacar hasta 15 bolillas y hacer las cuentas con reposición o sin reposición me da lo mismo. Eso significa. Nada más, como cálculo numérico, digámoslo así, ¿no? Verdaderamente no da lo mismo si uno necesita muchos decimales en el resultado. Pero si uno se conforma con 3, 4 decimales, pues posiblemente no le da casi lo mismo. Pueden hacer la prueba. Entonces eso nos va a venir bien en algunos modelos posteriores. Pero recuerden, es esto, ¿no? El número que extrae no tiene que superar el 5% de la especie más chica en la población. Recuádrelo porque va a ser importante y nos va a acompañar todo el año esta observación. Hasta el 5% de la especie más chica. ¿Estamos? Entonces, cuando a veces ven que el enunciado no dice si las extracciones son con reposición o sin reposición, fíjense si es que pasa esto. Si el número de extracciones no supera el 5% de la especie más chica es porque a nadie le importa aclarar si es con reposición o sin reposición porque el cálculo le va a dar lo mismo. Y si no es así, pregunte. Ah, pero esa extracción se hace con reposición o sin reposición. Pregunte. Porque si no, va a llegar a un resultado diferente capaz de lo que esperaban que uno llegara. Bien. Lo demás, de extracciones con reposición sucesivas, en simultáneo, etcétera, es para meditar y para practicar. Esto es fácil, vean. Ahora, para terminar de perturbar nuestra cabeza, ¿sí? Vamos a hacer otro experimento, que no está en la guía, porque hay parecidos en la guía a los anteriores, y les queda a ustedes a cargo hacerlo, ¿sí? Este es distinto. Este tiene un aditamento más, porque son las mismas 5 bolillas rojas y 3 negras. Se extrae una bolilla al azar y se observa el color. Bien. Sin reponerla, ahí ya tenemos un dato importante, se extrae una segunda bolilla. Muy bien. Si ambas bolillas son del mismo color, una sola de ellas se devuelve a la caja. Y si son de distinto color, ninguna de ellas se devuelve a la caja. Y a todo esto después se saca una tercera bolilla. O sea, un flor de experimento. Como en definitiva vamos a extraer 3 bolillas, ¿sí? de un total donde la especie más chica tiene 3 bolillas, obviamente tenemos que tener en cuenta que es sin reposición. Pero además, en el camino, hay un agente externo que mete en la bolsa o no mete una bolilla más en el camino. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Entonces, como estrategia, definir eventos para no escribir por demás. RSUI es la bolilla de la extracción iésima es roja. Todo esto hay que hacer todas las veces. NI es la bolilla de la extracción iésima es negra, que sería el complemento, ¿no? Pero insisto, que si escriben a mano es lo mismo poner una rayita arriba, pero cuando escribo a máquina no. Entonces decidí poner directamente negro como complemento de rojo porque ya todos sabemos que es así. Pero además, tenemos este espacio muestral. Es el mismo espacio muestral que antes. Pero este no van a creer que es equiprobable de ninguna manera, porque en el medio hay una mano que mete o no una bolilla nueva que antes no estaba. Entonces, el espacio muestral, de hecho, es el mismo en forma, pero no en probabilidad. Pero hay un otros, porque hay un otros. Hay una respuesta, una pregunta como para saber cómo seguimos. Hay un sí y hay un no. ¿Está bien? Hay una acción distinta si es un sí y una acción distinta que si es un no. Entonces, cuando vamos a plantear el árbol, hasta la segunda extracción, hasta lo que yo llamo segunda generación, está todo igual que como empezamos hoy, como empezamos esta transparencia, con un experimento aleatorio sin reposición de 2 extracciones. Pero a partir de acá, antes de poner la tercera generación, nos tenemos que preguntar si las 2 bolillas anteriores fueron del mismo color. Si la respuesta es sí, ya sabe, tiene que agregar una bolilla del color que perdió, digamos, de ese color del cual ya se quedó sin 2 bolillas. Entonces acá nos quedan 4 rojas y 3 negras para seguir adelante. A partir de acá, a esto yo no le pongo probabilidad. Esto es un anexo lógico de cómo seguir el árbol, que a veces ni siquiera se escribe. Yo lo escribo porque estamos haciendo paso por paso porque son nuestros primeros problemas, ¿sí? Pero esto no forma parte del árbol en realidad. Esto forma parte del pensamiento lógico de recordar cómo era la experiencia. Ahora viene lo que continúa del árbol. Me pregunto si es roja o negra la próxima. Entonces ahora contesto, la probabilidad que sea roja en la tercera, sabiendo que fue roja en la primera y roja en la segunda, esto no lo anexo porque forma parte de la lógica, no del árbol, es 4 en 7. Y que tomen una negra en la tercera extracción sabiendo que fue roja en la primera y roja en la segunda, fue 3 en 7 casos posibles. Entonces, esto es 3 en 7. Cada una de estas extracciones, cualquier bolilla puede salir por igual, por eso lo uso la regla de Laplace, ¿está? Pero esto acá no se ve traducido, porque esto forma parte del pensamiento lógico, que hace que acá pongan 4 séptimos y no 3 sextos, ¿sí? Entonces tienen que leer muy bien el experimento, porque no hay manera, esto es para este experimento. En el otro experimento acá nos había quedado 3 sobre 6, cuando la mano esta no venía. Vamos por esta historia, R1, negra 2. Nos preguntamos, ¿fueron las 2 del mismo color? La respuesta es no. Ah, entonces deje todo como está y extraiga una tercera. Entonces ahora viene roja en la tercera extracción, sabiendo que fue roja en la primera y negra en la segunda, es 4 sobre 6. O 2 sobre 6, que quede negra en la tercera, sabiendo que viene de roja 1 y negra 2. ¿Sí? Y así completan el árbol. ¿Está? Entonces, tienen que tener cuidado. Esto en realidad formalmente no constituye parte del árbol, pero para mí fue una buena manera de detenerme con ustedes a recordar que acá venía algo externo a participar, que había una pregunta para seguir el árbol. Entonces, muchas veces
se hace esto de una inserción lógica, porque de última esto no es la respuesta al problema, esto es un auxiliar, esto es una herramienta, pero acá no hay manera de poner que esto fue así, la manera está acá en los números que pongo acá, que no es 3/6, sino es 4/7, y acá pongo 4/6, igual que en el experimento anterior, donde esto no participaba, ¿sí? Porque esto como el experimento anterior y esto sí. Ahora, esto cuando participa algo así, como una propuesta lógica que nos hace cambiar algo de contexto, no tiene forma de escribirse con variaciones, con combinaciones. Por partecita sí, o sea, toda esta parte sí la puedo escribir con variaciones, con combinaciones, pero en cuanto participó esto, no se salvan de recordar que en el medio hay una modificación después de una pregunta, ¿sí? Entonces, esto es práctico. Después se puede generalizar así, pero bueno, no vamos a hacer problemas tan complejos que esto tenga 20 etapas. ¿Está? Esa era como el broche de oro para nuestro problema. Ahora, vamos a estas cuestiones. ¿Cuál es la probabilidad de que la última bolilla traída sea roja? La última bolilla traída sea roja es mirar todo lo que llegue a rojo 3. ¿Sí? Es mirar todo este camino. Y es tomar en cuenta, ¿sí?, que estos son caminos disjuntos, están en vinculación con eventos disjuntos e intersecciones de eventos, pero que finalmente dan un evento disjunto y que puedo sumar las probabilidades. Va a ser sumar todo esto. Todos esos caminos. Entonces, ahí está, ¿no? Sumar todos esos caminos por el axioma 3, la probabilidad de este evento rojo en la tercera extracción, resulta la suma de las probabilidades, no hace falta más que ver el árbol anterior y sacar la cuenta, ¿sí? Esto es solamente mirar el cuadro anterior o tenerlo en la cabeza, no hace falta que se hagan el árbol si es que esto lo pueden escribir igual, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Cuestión 2. Se sabe que las dos primeras bolillas extraídas son de distinto color. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera de las bolillas extraídas haya sido roja? Obviamente esta es una probabilidad condicional. Se sabe que las dos primeras bolillas extraídas son de distinto color. ¿Cuál es la probabilidad? Eso es condicional. Entonces, vamos a ponerle nombre, porque si yo quiero este idioma vernáculo arrastrarlo por la página, va a ser un lío. Vamos a llamar D a que las dos son de distinto color, ¿sí? Las dos primeras bolillas extraídas son de distinto color. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera extraída sea roja? Ah, eso sí ya lo tengo escrito, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que nos están preguntando, después está escrito, no se preocupen, pero es esto. Nos están preguntando la probabilidad condicional que sea roja en la primera, sabiendo que las dos fueron de distinto color. Para eso necesitamos la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del dato, que es la probabilidad de D. Entonces van por ahí, por la probabilidad de D. Ahora, que las bolillas sean de distinto color, hay dos opciones, roja, negra o negra, roja. Casos disjuntos, axioma 3, sumo probabilidades. Esa es una opción de mirarlo. Pero acá no tengo una experiencia de 3 extracciones. ¿No tendría que mirar las 3? O sea, acá no tendría que mirar, hay 4 caminos, no 2, que me conducen a que sea de distinto color en las dos primeras. ¿Por qué no lo estoy contando? Porque, miren, este evento, R1 intersección N2, es la unión de 2 de los caminos completos. R1 intersección N2 intersección R3, unido con R1 intersección N2 intersección N3. Si calculamos la probabilidad, como la suma de eventos disjuntos que son, calculo la suma de las probabilidades, y cada una de estas la calculamos así, todo el recorrido, las probabilidades de roja 1 por la probabilidad de negra en la segunda, sabiendo que salió roja en la primera, por la probabilidad de roja en la tercera, sabiendo que en las dos anteriores ocurrieron roja en la primera y negra en la segunda, más su equivalente en el otro evento, y sumamos, en esta suma, estos dos primeros términos son el mismo. Probabilidad de roja 1 por probabilidad de negra en la segunda, sabiendo que salió roja en la primera, y lo puedo sacar factor común de la suma de estas dos probabilidades. Pero la suma de estas dos probabilidades da 1, porque es roja 1 y negra 2, y en el condicionante acá, que sale roja en la tercera o que sale negra en la tercera. Son las dos opciones después de que salió roja 1 y negra 2. O sea, estas dos, la miren del árbol o no la miren, simplemente suman 1. Entonces, en definitiva, que ustedes consideren la tercera rama, si solo está en este evento involucradas las dos primeras extracciones, no hace falta. Ahora, aunque lo hicieran, aunque acá pusieran 8 términos, van a llegar al mismo número. ¿Está? Porque esto es la suma de estas dos probabilidades. Y otras dos probabilidades suman de esto, ¿no? Negra en la tercera o roja en la tercera le conducen también a un número. Entonces, en definitiva, les digo que si solo son las dos primeras generaciones, no hace falta que vean la tercera para sacarlo. Pero si lo miraran y no se equivocan y suman todo lo que tienen que sumar, le va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hicieron en el problema, que es la condicional, nos va a pedir estas dos. Esta tiene que pensarlo bien. Es roja 1 y ser diferentes. Entonces eso es roja 1 y o ser roja 1 y negra 2 o ser negra 1 y roja en la segunda. Pero como ustedes quieren la intersección de esta unión, la intersección de esta con esta parte es absurda porque no puede salir roja 1 y negra 1 al mismo tiempo. Entonces, para esta intersección que tienen acá, esta unión, este evento es lo mismo que si no estuviera porque da intersección vacía con roja 1. Porque no puede ser roja 1 y negra 1 al mismo tiempo. Entonces, solo queda esta intersección, roja 1, intersección negra 2. Pero no, roja 1, intersección roja 1 es roja 1. O sea, lo piensen como lo piensen o utilicen lo que quieran, pero piensen que roja 1, intersección esta unión, es roja 1, intersección negra en la segunda. No hay más que eso. Entonces, esta que está acá es un camino hasta la segunda generación y estos, ser distintos, es lo que ya dijimos, ¿no? Sumar las dos probabilidades que necesitamos. Ahora, ustedes me dicen, no, pero acá tienen que considerar dos casos, roja en la tercera o negra en la tercera. Pero les dije que si solo vamos a mirar hasta la segunda extracción, no hace falta hacer todos los caminos. No hace falta avanzar en las generaciones que siguen si la pregunta se focaliza en las dos primeras extracciones. Entonces puedo hacer como un árbol más recortado, ¿sí? Entonces acá hay que terminar la cuenta nada más y esto da un medio. Ahora, si contemplan la tercera extracción, acá le van a quedar más sumandos y abajo también le van a quedar más sumandos y en definitiva le va a quedar la suma de todo eso y el cociente, que es un medio. Pero saco una moraleja porque este fue un ejercicio de un parcial, ¿sí? Entonces perdieron el tiempo involucrando a la tercera generación y no hacía falta. ¿Sí? Si solo están involucrados en este enunciado las dos primeras generaciones, bueno, recorten la mirada hasta ahí. Porque aunque lo contemplen, les va a pasar como acá.
que finalmente van a ser cosas que al final les van a dejar el mismo número que es este, y que es este, 5 octavos por 3 séptimos. Entonces, allá ustedes si quieren ir por el camino largo de recorrer las 3 extracciones para llegar al mismo 1/2 que llegan acá, eso no importa, son libres de hacerlo, ¿sí? Solo les cuento. ¿Está? Entonces, esto era así. Bien, creo que con esto, ahí está, yo termino, y solamente quiero ver esto con ustedes. Nunca lo mencionamos. Retrocedo así que me es más fácil, ¿sí? Hasta donde quiero llegar. No, era larguito, podría haber salido y entrado, pero bueno, ya está. Estoy en el camino, y de paso repasamos todo lo que vimos. Mira cuánto vimos. Acá quería llegar. Cuando tienen algo como esto, y supónganse que esta experiencia tuviera una cuarta extracción. Me paro acá abajo, que es donde quiero. En la cuarta extracción, fíjense que acá nos quedamos, después de sacar la negra 3, la negra 1, la negra 2 y la negra 3, solo con 5 rojas, ¿no? Entonces, si esto tuviera una cuarta extracción, no tengo más negras. Se puede poner directamente así, roja en la cuarta, probabilidad 1 tiene esto, ¿está bien? Y acá tendrían que poner roja en la cuarta, sabiendo que salió negra en la primera, y negra en la segunda, y negra en la tercera. O pueden hacer así, hacen una bifurcación, pero obviamente que salga negra en la cuarta tiene probabilidad 0. ¿Está? Entonces, como quieran. A veces cuando es así, que una de las dos ramas tiene probabilidad 0, ni se hace esto. Generalmente se pone una raya sola para el evento certero, que está acá, el evento cierto, y listo. ¿Está? Por ejemplo. Tenga cuidado de eso, cuando se les acaben las bolillas, bueno, acá empieza, aparte de estas ramas, no empiezan a no tener sentido porque no tienen probabilidad, son eventos nulos. Entonces, nos queda, si se bifurcaba, nos queda un evento cierto con probabilidad 1. Si se trifurcaba, habrá que ver. ¿Está? Ahora. Bien. Hay un montón para analizar, para mirar, ¿sí? Hay y entonces yo voy a preguntar un ejercicio de la guía cortito, para ver hasta dónde se entendió y cómo lo van a encarar. Voy a agarrar la guía y voy a buscar lo que trato de encontrar con ustedes. Ejercicio 14 dice, ¿sí? Hay que abrir, ¿qué número era? Ejercicio 14, trabajo práctico 1. Hay que, para abrir una cerradura de combinación, que vamos a hacer algo práctico. TP2. Perdón, TP2, exactamente. Voy a hacer algo práctico como pegar el enunciado en algún lado y hacerlo juntos. Si ustedes me cuenten, con todo lo que vimos, ¿sí? ¿Qué harían? Les vuelvo a compartir la pantalla, así cortito ese. Tenemos que abrir una combinación, una selección correcta de 4 dígitos en sucesión. Por ejemplo, el PIN de una tarjeta, etc. Los dígitos que pueden elegir van del 0 al 9. Y tienen que calcular la probabilidad de poder abrir la cerradura sabiendo que todos los dígitos son distintos, ¿no? Tienen todos los dígitos del 0 al 9 y no pueden repetir los dígitos porque son todos distintos. ¿Cuál es la probabilidad? Esta, la A. Todos los dígitos distintos. ¿Cómo haríamos para calcularlo? Tratando de pensar en lo que vimos hoy, ¿eh? Cualquiera de las cosas que vimos hoy. ¿Y no sería 4 periódicos sobre 10 menos 4? ¿4 periódicos? 4, con el signo de exclamación no me sale el nombre. ¿Qué será 4 periódicos? ¿4 factorial? Eso, 4 factorial sobre 10 sería 4 menos periódicos. 4 factorial, ¿en dónde? Es una probabilidad, ¿no? A este evento lo voy a llamar A. Y entonces, probabilidad de A. ¿No? Yo soy el lápiz y vos sos la tinta, Catalina. ¿Me decías? No sería una variación de, o sea, 10 de 4, entonces sería una fracción teniendo arriba 4 factorial y abajo 10 menos 4. No, ¿sabes por qué? Porque una variación de 10 tomados de A4, que estoy de acuerdo con vos, que es 10 factorial sobre 4 factorial, nunca puede ser una probabilidad, porque este número es 10 por 9, por 8, por 7. Claro, sobre... al revés digo yo, el 4 arriba. Ah, no, porque una variación, acá decís, arriba, no, ¿sabes por qué? Porque 4 factorial, 10 factorial, el factorial que te cuenta 10 factorial es, tenés todas las permutaciones de 10 objetos. Y yo no tengo, estoy escribiendo cifras de A4. El PIN tiene 4 dígitos. Entonces mi pregunta es, variaciones de 10 tomados de A4, sería de 10 dígitos, elijo 4. ¿Sí? De 10 dígitos, elijo 4. ¿Está? Eso sería, si lo pienso en algo, esto que vos me decís, que acá iría 6 factorial para que esto sea, las variaciones. 6 factorial. Por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto sería 10 por 9, por 8, por 7, sobre 6, por 5, por 4, por 3. Esto sería, ahora ya entendí, vos me decís que esto sería así, pero no con 4 factorial, sino con 6 factorial. Yo estaba diciendo que era 4 sobre 6. Ah, sí, no. Las variaciones de m tomados de a n es m factorial sobre m menos n factorial. Por eso decía que la 6 factorial. A 4 y 6. Bueno, estas variaciones, está contando todos estos números, que no sé qué número es, Marina nos puede decir, es un número gigantesco, ¿sí? Estas variaciones son, tengo 10 dígitos y tengo que tomar 4, todos distintos. Esto sería, en una regla de Laplace, lo que iría en el denominador. Todos los dígitos, todas las cifras con estos 10 dígitos, cifras de 4 números con estos 10 candidatos, sin repetir. Eso sería, en una regla de Laplace, lo que va en el denominador. Ahora, en una regla de Laplace, esas son todas las cifras. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, etcétera, ¿no? 9, 8, 7, 6. Estas serían todas las cifras. ¿Cuántas son, Marina? 10 tomado de a 4. Me dio la división 14. No, el número este. Ah, 5040. 1040.
Tengo 1040 cifras para escribir. 5040. Ah, me parece poquita. Sí, un montón. Tengo 5040 para elegir. ¿Cuántos son favorables al evento? El evento es que se abra la cerradura. ¿Cuántas de estas 5040 son favorables a que vos abras la cerradura? Una sola. Una sola. Y por eso es que esta cuenta realmente es 6 factorial sobre 10 factorial, porque es esta cuenta. 10 factorial sobre 6 factorial que acomodado es esto. Y es, la probabilidad que se abra la cerradura es 1 en 5040. Claro, yo que estaba diciendo eran todas las posibilidades distintas, entonces sería una sobre todo lo que estaba diciendo yo, ¿no? Exacto, pero no, no era 4 factorial sobre 10 factorial ni nada por el estilo, sino que es el 10 y el 6 factorial el que participan. A es, se abre la cerradura, ¿no? Debía haber dicho esto, sabiendo que todos los dígitos son distintos. Esto es la probabilidad que me pedían, si ustedes quieren. Ahí va. Ven la importancia de definir las cosas previamente, porque si no quedaba como algo diferente. Yo estaba buscando que se abra la cerradura. Entonces, A para mí era todo eso, ¿no? Se abre la cerradura sabiendo que todos son dígitos distintos. Esa es la probabilidad de A. Entonces, esa es la historia. ¿Se entendió? Cuento cuántos pines posibles hay con esas características y digo uno solo de ellos abre la cerradura. Esa sería la historia. Si quieren, lo podemos ver como probabilidad condicional. Insisto, es lo mismo, pero es 1 sobre, comparado con este universal de 5040 dígitos. ¿Se ve? Ahora, nos hacen otra pregunta. La voy a escribir chiquitito por aquí, porque no tengo otra página abierta. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de abrir la cerradura sabiendo que el número es Capicúa? ¿No? Entonces yo me pregunto, ¿cómo contamos este? Abrir la cerradura sabiendo que el número es Capicúa. Esto sería la probabilidad de abrir la cerradura y el número es Capicúa sobre la probabilidad que el número sea Capicúa, o bien directamente como regla de Laplace. Casos favorables sobre casos posibles. El caso favorable es siempre 1, porque un solo número va a abrir la cerradura. Ahora, recuerden, la condición es esta. El número de 4 dígitos es Capicúa. ¿Cuántos números de 4 dígitos Capicúa podemos escribir? ¿Saben lo que es un número No Capicúa? sería 100, porque en los primeros dos dígitos podría ir cualquier número, pero en los últimos dos están condicionados por los primeros dos. Exactamente, 1 en 100. Uno solo de 100 posibles Capicúas, porque estos dos ya ni los cuento, porque están condicionados por esto. Y acá, que el número de 4 dígitos sea Capicúa no dice que sean todos distintos. Nadie dice que esto, no puedo repetir los números. 100, que sería 10 al cuadrado, es lo que yo les decía, variaciones con repetición de 100 objetos tomados de a 2. Entonces, esto que está acá sería 1 sobre las variaciones de 10 tomados de a 2. Con repeticiones. Pero es lo mismo que poner, es multiplicar opciones. ¿Se acuerdan? Tengo posiciones, contabilizamos cuántas opciones hay para cada posición y multiplicamos. Era así de sencillo, ¿sí? ¿Está? Sí, perfecto. Buenísimo. Eso para aplicar, seguramente hay otro método para llegar a la misma conclusión, pero resulta que quería ver cómo participaban acá esto, si era combinaciones, variaciones, alguna de estas cosas, ¿no? Como para que lo vayan incorporando. Bien, tenemos un montonazo, ¿no?, de material para leer, de material para madurar. Pueden usarlo en contestar un resto de la guía bastante avanzado. Pueden practicar el 15, pueden practicar el 16, el 17, 18 también pueden hacer. Hay varios que se pueden hacer, aunque no hayamos visto el 19, no vimos teorema de Bayes, pero sí podrían hacerlo. Pero bueno, pueden dejar el 19 si quieren sin hacer. O sea, hay un montón acá. Nos falta muy poquito nuevo en esta unidad. Pueden intentar hacerlo. No digo que lo hagan, solo pueden intentarlo, ¿sí? Lean mucho esto, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Remiren. Muy bien, entonces. Les deseamos buen resto de semana. Y nos pueden ir preguntando lo que necesiten, ¿sí? Ahora o después. O en el foro. En el foro. En el foro, si es de la guía, pregúntenlo en el foro general. Y si es de algo que conversamos acá puntual, quieren saber algo de los números combinatorios, las variaciones, las permutaciones, porque lo leen en algún libro, pregunten por el foro de acá. ¿Está? Perfecto. Buenísimo. Entonces nos vemos. Gracias, buena semana. Igualmente, José, nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias por participar. No, profe, muchas